El rechazado, el hombre que se siente rechazado, ¿es realmente rechazado o se siente rechazado? ¿Cómo lo puedes plantear? ¿Realmente o se victimiza o cómo lo planteas, Alex? No, realmente es una herida inconsciente. Ujú. En los hombres la crea el hombre, es decir, esta es una herida que fue creada por el papá. Significa que aquellos hombres que fueron rechazados por su papá tienen la herida. Esta herida la crea el progenitor del mismo sexo. En el caso de las mujeres, si se sienten rechazadas, es rechazadas por la misma mamá. En el caso de nosotros los hombres, es el papá quien crea la herida y puede ser en el momento del embarazo, que la familia de nuestro papá no haya estado a gusto o no hubiera recibido con buenos ojos el embarazo de nuestra madre. Y ahí se creó la herida. También puede ser que en el momento del nacimiento mi papá quisiera una mujer y nací varón. Ahí se creó la herida. O puede ser que en el momento de que supo que mi mamá estaba embarazada, él huyó, se fue. Ahí está la herida en los hombres. Entonces, en los hombres, la herida del rechazo la crean los hombres. Y en las mujeres, la crean las mujeres. Esa herida emocional se va confirmando después, no solamente con el papá, no, ahí ya entra la familia, entran los amigos, entran las parejas o las exparejas que nos confirman que tenemos esa herida, pero esa herida nace desde el momento de la concepción hasta los primeros años de vida. Y en nosotros los hombres es creado por nuestro papá. Lo pones de una manera bastante interesante porque realmente son las otras personas de nuestro alrededor las que nos siguen lastimando en esa herida, Alexander, o somos nosotros quienes nos ponemos en situaciones y en circunstancias con la herida a flor de piel. Es muy interesante esto, como lo planteas, Marco y Alexander. Efectivamente, la herida está presente desde el momento de nuestra concepción, la herida del rechazo. En ese sentido, pues se crean las condiciones al margen de nuestra voluntad, obviamente, y al margen de nuestro deseo. Es decir, ahí está presente la herida del rechazo cuando fue un embarazo no deseado, cuando papá estuvo y ni siquiera supo que estaba papá porque pues ahora sí que embarazó a mamá y se fue, ¿no? Y ya no estuvo, entonces ahí está presente, pero después, o sea, y obviamente se va reforzando, como bien dice Alexander, se va reforzando esa herida del rechazo durante el kinder, la primaria, a la hora que estamos en la adolescencia, de pertenecer o no a un grupo, etcétera. Pero ya de adultos, y esto es lo interesante, y esto es lo que creo que debiéramos de tomar, porque todos los que estamos aquí ya somos adultos. A la hora que somos adultos, ya nos contamos el cuento del rechazo, ya nos la creímos. No quiere decir que no esté presente, sí estuvo presente, pero ya nos estamos mirando como rechazados y en ese sentido sí es ya una construcción de nuestro ego, ¿sí? Y por eso nos ponemos esta máscara, de tal manera que lo que nos corresponde ahora es, sí, ok, papá no estuvo desde que yo nací, se fue, ok, ya, ahí está presente, pero ahora a mí me toca, ¿qué voy a hacer con eso? Porque si no, entonces la herida del alma no sirve para crecer, sirve para meternos al agujero. En ese sentido, sí, creo que es importante, está presente las condiciones de la herida desde antes de nuestro nacimiento, pero en la medida que vamos siendo adultos, tenemos la responsabilidad de irla desconstruyendo, digamos, ¿no? Porque nos la seguimos construyendo todo el tiempo a través de ese cuento
de víctima, de pobrecito, es que mi papá no estuvo, es que no me quisieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso quería yo comentar porque es lo que nos da la posibilidad de crecimiento. Y esto va a estar presente, obviamente, en todas las heridas, ¿no? Tú mismo, Sergio, ya que llegaste, parece ser que la caminata te dio punch. Gracias. Sí, ya nos estás dando ahí la clave. Tú mismo, la persona se pone en situaciones porque pensar que son los demás los quienes le infringen esa herida, son los demás los que los lastiman. No. A ver, ¿cómo lo planteas? Somos nosotros mismos, nos ponemos en ese lugar. Uh-huh. Y yo creo que todos tenemos un poco eso, ¿no? Nos vamos poniendo en ese lugar. Ahorita yo recuerdo un paciente, ¿sí? Con asunto de, él se considera, él es gay, pues, ¿no? Y no lo ha querido reconocer ante los demás. Y es muy curioso porque ya ahorita es adulto, él ya 30 y tantos años, y sigue repitiendo en ámbitos en donde él podría decir abiertamente que es gay, porque además pues ya ahorita es mejor visto esto, digamos, ¿no? Es decir, no es tan estigmatizado incluso aquí en Durango, ¿no? Más aceptado. Entonces, él podría haber dicho en X grupo, ¿no? Donde estaba, en una universidad, haciendo una especialidad, etcétera, con puros adultos, él pudo haber reconocido, y él no lo reconoce. Es decir, él se sigue poniendo en el lugar de excluido, en el lugar de no formar parte de, porque eso es lo que hace la herida del rechazo. La herida del rechazo, que es lo que dice, yo no pertenezco a, yo no soy de aquí, ¿no? Y entonces, él se sigue construyendo, y los chavos, sus compañeros de ese ámbito, pues ni en cuenta ellos hubieran podido aceptar perfectamente, pero él se coloca en ese lugar. Y creo que es lo que hacemos nosotros, ¿no? A partir de la herida del rechazo, como bien dijo Alexander al inicio, la herida del rechazo es que nos rechazamos a nosotros mismos, y nosotros mismos nos colocamos en ese lugar de rechazados, de excluidos, ¿no? Así es como yo lo miraría, Marco. Gracias. Alexander, ¿qué heridas causa una persona que trae la herida del rechazo? ¿Qué pasa con su alrededor? Muy buena pregunta. Son hombres que huyen de su responsabilidad. Aquellos hombres que huyen de sus responsabilidades tienen la herida del rechazo. También le temen al manejo del dinero. Las personas le tienen miedo al dinero porque el tener dinero los coloca en una posición de mostrarse. Por eso, entre menos dinero tengan, más desapercibidos pasan. ¿Me siguen? Entonces, esa es una de las características, pero se viven engañando sobre este tema del dinero. Fingen tener dinero para sus proyectos, pero realmente no es cierto. Les pasa como el fugitivo que huyen de su realidad, pero cuando tienen que asumir, lo asumen ya desde la fuerza, no por la convicción. Son personas que sienten que la realidad es dura, porque esta herida lo lleva, como dice bien Sergio, a sentir que quieren desaparecer, que no tienen derecho a existir. Esta es una de las características o de la forma en cómo se relacionan como hombres. Ok, entonces son personas que tienden a rechazar, a huir, y las mujeres, en el caso de las relaciones de parejas heterosexuales, que hay que explicarlos, que no entienden esta parte, se sienten abandonadas, se sienten rechazadas, se victimizan. Los hombres, que vamos a ver, vamos a entrar en el tema de qué pasa
con los hombres que se sienten rechazados por los hombres. Los hombres que no entienden a este amigo, a este compadre, a este camarada, ¿sí?, que tiene la herida de rechazo, pues obviamente también se van a sacar demasiado de onda por qué está pasando. Si lo busco, etcétera, etcétera. Y no se aparece. Hacia los hijos, un hombre que tiene la herida de rechazo, también se dará el abandono. Y digo, estamos generalizando, cada caso puede ser diferente, tendrá matices diferentes, tendrá hombres comprometidos que aunque tienen la herida de rechazo, ¿sí?, a final de cuentas podrán quedarse y podrán ser buenos padres, buenas parejas, etcétera, etcétera, pero algo en ellos no está completo, no está bien, no están conformes. ¿Sí? ¿Cómo lo ves, Sergio? Es muy interesante esto. La verdad, da el tema para que cada uno y cada una de nosotros y nosotras lo revisemos, es decir, hombres y mujeres. Porque ahorita que decías la relación de pareja, ¿no? ¿A quién dañamos? Pues obviamente, ¿no? A los que están más cerca de nosotros, ¿no? Son los que nuestras propias heridas irradian, ¿no? Pero específicamente en el caso de las relaciones de pareja, ahorita estoy recordando una investigación que se hizo aquí en Durango, en el Instituto de Investigaciones Científicas, un grupo de investigadoras psicólogas, hicieron un estudio de cómo se vivía la violencia en la pareja, pero desde los hombres. Es decir, los hombres cómo la vivían, ¿sí? Y fue muy interesante los resultados porque reportaron los hombres, eran jóvenes universitarios de la universidad, jóvenes entre 18 y 23 años, ¿no? Y reportaban que la mayor violencia que ellos sentían de su pareja era cuando se sentían rechazados, era cuando no les contestaban el WhatsApp, era cuando los bloqueaban del Face, en fin, este tipo de cosas que están ocurriendo ahorita y que hacen que se sienta rechazado. En ese sentido, la herida del rechazo en estos hombres es abierta, digamos, es revivida por esta dinámica en su relación de noviazgo y los llevan a sufrir, obviamente, y a tener una falsa percepción, y digo falsa, ahorita lo voy a explicar, porque en realidad la herida es de papá, como bien decía Alexander, la herida del rechazo se genera en el padre, en este caso de los hombres, se genera en el papá, pero se tiene la percepción de que, es mi novia, entonces lo relaciono con mamá y entonces me siento rechazado, ¿no? Pero en realidad lo que está reflejando ahí es la falta de la fuerza y de la energía viril del hombre, ¿sí?, que viene de papá, obviamente viene de los ancestros masculinos, y que frente a una situación de ese tipo de bloqueo en el WhatsApp o en el Facebook, pues se podría vivir, si tengo mi fuerza viril fuerte, pues se puede vivir de una manera mucho más sana, e incluso tener una relación de pareja de hombre a mujer, porque esa herida del fracaso en el noviazgo, esa herida, perdón, de rechazo en el hombre, lo que está reflejando es que los hombres los hombres jóvenes ahora, o también ya más grandes, nos estamos queriendo recargar en mujeres, ¿sí?, fuertes, para no sentir ese rechazo, y nos queremos cobijar, ¿no?, en las mujeres, cuando en realidad tendríamos que estarnos cobijando en papá, ¿no? Entonces, por eso decía yo, es muy interesante esta mirada, ¿no?, de la herida del rechazo, que siendo la originaria, la primera, podríamos llegar a considerar que tiene, en el caso de los hombres, que tiene que ver más con mamá, pero en realidad no. Como decía Alex, tiene que ver
con papá, en el caso de los varones. La herida del abandono, que vamos a ver ya la próxima semana, es otra cosa. Ahí sí ya tiene que ver con el progenitor del otro sexo, ¿no? Pero esto es muy interesante por lo que decías, Marco. ¿A quién duele? ¿A quién lastimamos con nuestra herida del rechazo? Sí, no es lo mismo rechazo y abandono, ¿no? Y para los que estamos en este programa, no es lo mismo rechazo y abandono. Rechazo es decir de plano no. Aléjate, vete, y abandonar es diferente, la dinámica es diferente. Abandonar es irse y dejar aquello en ese lugar, ¿sí? Y rechazo es de plano marcar una línea muy clara y alejar a la persona. Son movimientos diferentes. Y sí, el rechazo tiene que ver con la herida, con la relación con papá, y el abandono ya lo abordaremos en la relación con mamá. Enfermedades, Alexander, así como yo estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy agradecido por encontrar este tipo de información, porque se puede trabajar desde varias perspectivas, el entender la psicología desde las heridas, a mí me da para mucho, ¿eh? Se puede desde cualquier corriente psicológica, cognitivo-conductual, hipnosis, contención, constelaciones, no sé, desde cualquier corriente psicológica se puede trabajar e irnos al fondo rápidamente con las personas y poderles ayudar. Entonces, cuando yo veo a una persona que entra a consulta y veo su estructura, digo, ok, ¿por dónde va el asunto? Y ya empieza con una narrativa, porque hay narrativas diferentes, ¿sí? El de la herida de rechazo habla de inexistencia, de nulidad, precisamente de no entra, ¿no? La forma de sentarse también es diferente, ocupa un poco espacio, y bueno, todo lo que ya hablábamos, ¿no? Desde la parte física. Enfermedades, ¿tú has notado algún perfil de enfermedades hacia este tipo de estructura psicológica, Alexander? Sí, Marco, hay algunas enfermedades en los hombres, el alcoholismo. El alcoholismo hace parte de querer desaparecerse o de poder anestesiar sus emociones, que no le ha permitido realmente ser quien puede ser. El acné, que también aparece en los adolescentes, y es muy curioso para los hombres a nivel de adolescencia, porque muchos hombres, sus mamás inculcan sobre todo en el hombre el ser inteligente, el ser bueno, el ser educado, pero las mujeres en la adolescencia no se enamoran de ese hombre, no se enamoran del hombre nerd, no, al contrario, se enamoran de los que precisamente no tienen la herida del rechazo, se enamoran de los que son atrevidos, arriesgados, populares, los que son líderes. De eso es los que se enamoran las mujeres. Entonces, muchas personas, estando en la adolescencia, pudimos revivir el rechazo, y el acné, pues lo agravó más. Hay muchas personas que su acné fue demasiado severo y traen esta herida profunda por esta enfermedad. Esto es importante. La anorexia, que también es quererme desaparecer de esta vida por una extrema delgadez, tiene que ver con la herida del rechazo. Si es anorexia en el hombre, pues tiene que ver en relación con su papá, y si es anorexia por parte de la mujer, pues tiene que ver con su mamá. El autismo también tiene que ver con la herida del rechazo. Son estos niños que se apartan de los demás, son estos niños que de cierta manera no quieren hacer contacto social con los otros. El autismo también es una enfermedad que hace parte de la herida del rechazo. Los que tienen ronquido, el ronquido es una forma también de rechazar y de protegerse. Entonces, el ronquido, el sonido, es una forma de que no se me acerque. Aléjate y déjeme mi espacio. Entonces, son enfermedades que tienen que ver con la herida del rechazo. Ni a codazos.
No te me acerques y menos a codazos, dice. Oigan, Sergio. les voy a comentar algo que a mí me pasaba cuando estudié la maestría en terapia familiar y de pareja, cuando veíamos la psicopatología, ¿no? Todo el tema de psicopatología. Era horrible porque cada patología que veíamos yo decía, ay, güey, esa yo la tengo. Esa yo la tengo, esa yo la tengo. Ahorita que decía Alexander esto, que si el acné, que si el problema respiratorio, que si problemas digestivos, digo, ay, güey, pues esa yo la tengo, ¿no? Igual, la del abandono, les aseguro que todos vamos a empezar a decir, yo también la tengo, yo también la tengo. Entonces, me da risa por eso, pero sí, la verdad es que, pues sí, coincido con Alexander, ¿no? Este tipo de manifestaciones en el cuerpo, porque el cuerpo nos va diciendo, es lo padrísimo de esto, como decías, Marco, esta perspectiva de la mirada de las heridas, nos da la posibilidad de verlo en el cuerpo, y el cuerpo manda señales, y nos está diciendo, a ver, ¿por qué traes acné? ¿Qué es lo que no puedes sacar? ¿Qué es lo que tu cuerpo quiere sacar, no? Y no lo agarramos como pretexto para seguirnos excluyendo, ¿no? Y para hacernos a un lado, ¿no? Sí, precisamente en el tema de todos tenemos todas, como lo estás mencionando, Sergio, y lo acaba de escribir Rodrigo. Todos tenemos todas las heridas, eso, digo, no habría que sacarle la vuelta al tema. Aquí el asunto es en cuál califico yo, ¿no? En cuál, cuando hago el checklist, como lo estás haciendo ahorita, Sergio, hay que depositar a PayPal ahí, Alexander. Como lo estás haciendo el checklist, a final de cuentas todos vamos a tener, pero hay una o dos en las que nos da el 80-20, en la que nos da el área de oportunidad de que si trabajamos ahí, por supuesto que vamos a crecer, evolucionar, a sentirnos más plenos, ¿sí? De lo que se trata es de elevar los niveles de conciencia. De lo que se trata es de salir de esta zona de dolor, de enfermedades, de dolo emocional, ¿sí? Hacia la aceptación, la neutralidad, lo que mencionábamos hace rato, la alegría, la razón, el amor, la paz. Entonces, se trata de eso. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nuestra propia existencia, y si le echamos la culpa a nuestra pareja de que por qué no somos felices, si le echamos la culpa al presidente, si le echamos la culpa al jefe, si le echamos la culpa a los hijos, pues digo, pues ¿cuándo vamos a salir y cuándo vamos a evolucionar? Nadie se puede hacer cargo de nuestra felicidad más que nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? El alcoholismo y las drogas, lo mencionabas ahorita, Alexander, es una forma de no estar. ¿Sí? Cuando el alcoholismo es una enfermedad, bueno, cuando es alcoholismo, pues, ¿sí? No se trata de no tomarnos una copa de vino o unas cervezas de vez en cuando, pero cuando ya es continuo, es una forma de no estar, es una forma de huir, ¿sí? Y pues no se diga otras sustancias, Alexander. Preguntas, nos estamos llegando ya hacia el final, no sé si tengas alguna pregunta por ahí, Alexander, que hayas visto, algo que quieras agregar, Alexander, Sergio, para irnos a la serie de preguntas. Sí, más características, son personas con tendencia al pánico, son personas con desconfianza, son personas que difícilmente miran a los ojos, tienden a huir con la mirada por miedo a ser rechazadas, ante situaciones adversas tienden a huir o salir corriendo. Entonces podemos ver que cuando tienen que enfrentar cosas difíciles terminan huyendo ante las situaciones retadoras. Son personas en negación, niegan lo que les está pasando, no quieren asentir la realidad. De pronto son personas que quieren crear una fantasía y no ver la realidad tal y como es. Entonces, estas son características de los hombres que tienen la herida del rechazo. Pues también en las mujeres es difícil que una persona lo critique. Es decir, para esta persona es dolorosísimo que una persona la critique o que no esté de acuerdo con él o con ella. A veces no se compran cosas porque creen que no son indispensables. Estas son otras características
de la herida del rechazo se castigan fuertemente. Tienen un juez interno tremendo cuando cometen un error porque tienen la tendencia a ser perfectas para no ser rechazadas. Tienen el miedo a no sentirse imperfectos. Y cuando de pronto la otra persona le hace caer que no es tan perfecta, es supremamente doloroso. También quería mirarlo en el tema sexual. Es dolorosísimo para los hombres cuando nos sentimos rechazados sexualmente. Para las personas que tenemos la herida del rechazo es doloroso, muy, muy doloroso. Yo siempre le he dicho a mi esposa, cuando dejemos de tener sexualidad y dejemos de hablar, hasta ahí llegamos. Porque para mí no sentirme rechazado es tener una conversación amena y es siempre la disponibilidad en la sexualidad. Si eso no llega a pasar, realmente lo que yo haría como hombre o como esposo sería huir, porque sería supremamente doloroso. Entonces hay hombres que tienen que consumir muchas veces medicamentos, en este caso la pastilla azul, ¿sí? O todo este tipo de estimulantes, porque realmente tienen miedo a fallar. Porque si fallan y la mujer les hace caer en cuenta de esa falla, si ese hombre tiene la herida del rechazo, es supremamente doloroso. Aunque a veces no solamente sea en la parte sexual, sino hay hombres que también rechazan el amor. Porque en esta herida, el contacto físico es algo que no se permite tanto en las personas que tienen la herida del rechazo. Entonces, cuando la pareja quiere expresar el amor a través del contacto físico, o él quiere expresar el contacto físico y no hay un equilibrio, la herida del rechazo se activa. Claro. O como nosotros lo hemos dicho en algunas otras veces, ¿no? ¿Qué genera el vínculo en una pareja? La sexualidad. La sexualidad es el lenguaje de la relación, ¿sí? Si no, pues ni parientes somos, dicen por ahí, ¿no? Sí, entonces, ¿qué nos vincula? Quiero que, no sé si se alcance a ver, esta es la estructura física para los que están viendo, quiero tapar la luz, la contraluz. Esta es la estructura física de las personas que tienen la herida de rechazo, ¿sí? Son flacos. En este caso estamos viendo la estructura de un hombre, ¿no? Delgado, bueno, espero que se haya podido ver. Sergio. Quiero dos cosas. Uno, primero, el tema de las adicciones, que está presente en muchos hombres y que cada vez hay más, pero mayoritariamente es con hombres, alcohol, tabaco y otro tipo de sustancias. Está relacionado con esta herida, efectivamente, porque es una manera de evadirse, es una evasión. Y la evasión es la máscara del huidizo, es decir, la máscara que utilizamos ante el rechazo. Entonces, ese es un punto. Y el otro, y obviamente tiene que ver con papá. Y esto yo lo he visto con muchos de mis pacientes y yo he trabajado con anexos en donde hay trabajo de rehabilitación. Y la verdad es que el 95% de los que están en proceso de rehabilitación por adicciones tienen un problema muy serio con papá. Es decir, no han podido tomar a papá. Y entonces ahí es donde está la herida del rechazo, porque efectivamente son papás ausentes o papás violentos o papás alcohólicos, papás adictos, etcétera, ¿no? Que no miraron a los hijos, ¿no? A los hijos varones. Puesto desde este lugar de la mirada de los hombres con papá, cobra especial importancia en estos casos de la herida del rechazo, que está presente muchísimo en nuestra sociedad, porque una de las características de nuestros padres es la ausencia, ¿sí? Es decir, de no haber estado. A lo mejor desde que nos procrearon, o si no después, ¿no? De no sentirnos mirados o sentirnos rechazados por papá. En ese sentido cobra especial
relevancia esto que hemos platicado aquí en el tema de los arquetipos y de los rituales de iniciación masculina, de la importancia de la presencia de papá en los varones, especialmente durante la adolescencia. Porque es ahí donde los muchachos están en riesgo fuertísimo. Nuestros muchachos varones están en riesgo de adicciones o están en riesgo de involucrarse con bandas y pandillas ilícitas de crimen organizado, porque ahí sí se sienten que pertenecen, porque ahí sí los miran y les dan un radio y les dan una pistola y les dan dinero y los acogen. Ese es lo que está jugándose ahorita de manera muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Esos chicos varones que se han sentido rechazados, no vistos por papá y que pueden ser presa fácil de estos grupos. Y esto es una buena manera, digamos, de cómo empezar a relacionar también este tema de la herida, del rechazo, con el tema de los mandatos de la masculinidad hegemónica. De esta manera, como nos han enseñado a ser hombres, en donde pues tenemos que demostrar con excesos, ¿sí?, nuestra virilidad llegada a la adolescencia, y entonces ahí es donde entra el alcohol, las drogas, la sexualidad irresponsable, la violencia, etcétera. No quería irme sin plantear este tema.